Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren bien. Siempre digo gracias por todas las personas que me apapachan o me siento yo muy querida, muy apapachada por sus llamadas, por sus mensajes, por todos los medios de comunicación que ustedes pues podemos interactuar. El tema de hoy es un tema pues que lo voy a medio resumir porque realmente es muy extenso, así que voy a hacer varios programas sobre esto. Este va a ser una pincelada apenas como la introducción. El dolor, el tema de hoy es el dolor humano, el dolor a que nos caracteriza, por decirlo de alguna manera, como humanidad. El dolor tiene bastantes manifestaciones de acuerdo a la edad, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su estado social, de acuerdo a si es hombre, si es mujer, y sobre todo de acuerdo a las vicisitudes de tu vida, de acuerdo a lo que usted ha vivido y de acuerdo a lo que usted considera que es el dolor. Tengo que recordar que el dolor es un sentimiento, un sentido de la mente, un sentido del cuerpo, que el humano pues le puso para poderlo reconocer, eso que sentimos, que ahí hay un nudo en nuestra garganta o en nuestro corazoncito, un corazón partido, por ejemplo. Todo eso, pues la humanidad o el ser humano le calificó con el nombre de dolor. Todos esos sentidos, entonces, repito, tienen esa característica de que podemos decir, me duele. Fue un dolor profundo o es un dolor equivalente. Ok. Ahora, en cuanto al dolor, me preguntan mucho sobre qué hago, Brenda. Por ejemplo, me dicen, estoy sufriendo mucho porque perdí el trabajo y tengo que alimentar desde luego a mi familia y me siento totalmente desesperado o desesperada. Otros me dicen, estoy a punto, pero hay mensajes que por eso estoy aquí con ustedes. Me dicen, estoy a punto de despojarme de mi vida porque no tengo trabajo y no sé qué hacer por mi edad, etcétera, o mi forma de cómo pues me fui desarrollando en la vida, pues hoy por hoy no tengo la oportunidad de tener un trabajito. Estoy muy desesperada por no llevar comida a mi mesa o a la mesa de mi familia. Otros me dicen, Brenda, tengo un dolor desgarrador que siento que los huesos se me van a partir. Tengo un dolor, otros me dicen, tengo un dolor que no puedo respirar, siento que el pecho se me va a estallar o mi corazón por lo menos va a quedarse en pedazos. Otros me dicen, Brenda, he tomado la decisión muy dura de dejar mi familia porque no la aguanto más. Los hijos, muchos me han dicho también, bueno, muchas consultas me dicen, tengo que dejar a mi madre o a mi padre porque no puedo vivir con ellos, es un dolor muy grande. Y también me han dicho las madres como padres, me han dicho, no puedo vivir ya con mis hijos, no doy manera, no sé cómo hacer para ya vivir con ellos. En estas categorías de dolor están también los sentimientos en cuanto a las relaciones personales, como de pareja, de novio, de esposos, de amigos, de amigas, etcétera. Todos estos dolores, por decirlo así, se manifiestan en estos sentimientos que cada uno los podrá poner en su cajita, en su vida, llamada vida, una cajita llamada vida. Cada uno podrá identificar cuál es el dolor que le ha partido, por decirlo de alguna manera, el alma. Otros me dicen, me duele el alma, o el espíritu me sale de mi cuerpo. Esos son millones o miles de mensajes que podríamos categorizar con la palabra dolor. Es por eso que va a ser la introducción sobre este tema. Pienso hacer otros dos programitas sobre el dolor, con el único objetivo de que usted encuentre aliento a ese sentimiento tan profundo que de alguna manera uno dice, ya no puedo más. Este, que se busque en usted más que usted que da. Podemos buscar en libros, enciclopedias y todo, y realmente la respuesta, como digo siempre, está en nosotros. Desde luego que hay que tomar mucho en cuenta la cultura de nuestro país, la cultura de nuestro hogar o nuestro propio desarrollo en el núcleo familiar. Eso es muy importante.
y también tomar en cuenta con quién nos rodeamos o cuáles sean las actividades que hacemos en nuestra vida para poder identificar el dolor o por lo menos darle la medida. Un, uno de los mensajes que me ha dolido, decirlo así, el alma, es donde una persona me dice, muy joven, me dice, sé que he errado mucho, sé que he cometido muchos errores en mi vida y ahora se va mi madre y no puede decirle perdón y ahora siento que realmente no era para tanto, o sea, ahora siento que realmente todo lo que la hice sufrir a mis padres, pues fue parte de mi capricho, parte de la inmadurez, me dice. Y ella y ahora me dice, ¿cómo puedo, Brenda, traerlos aquí conmigo? Yo quiero, me dice, que usted me los canalice para poderles decir que yo estoy totalmente arrepentida, etcétera. Y así muchos mensajes. Por eso hay un dicho que dice que los padres no venimos, desde luego nadie viene con un manual, y mucho menos los hijos venimos con un manual, pero que constantemente podremos ir aprendiendo con dolor. Y eso para mí, pues, causa mucho dolor. ¿Qué pasa? Bueno, yo considero, y conste que esto lo estoy diciendo a través de muchos dolores o pruebas y circunstancias que he vivido y que en mis consultas también las vivo, y me ha llevado a un análisis personal, pero también un análisis que se los puedo comentar a ustedes. Y yo sé que mi corazoncito les va a ayudar, o por lo menos va a ser una piedra importante para que ustedes puedan, pues, autoconstruirse. Empezamos. ¿Cómo nos preparamos para el dolor? No hay manera, porque realmente ninguna familia, yo pienso, que no está viviendo ahora un dolor, o por lo menos no va a ser, o sea, nunca va a tener un dolor. Por ser seres humanos, eso es lo que nos corresponde. ¿Cómo nos podríamos preparar? Me dice. Bueno, mi respuesta va en tres caminos. Primero, la preparación puede ser aceptar. La palabra aceptación es tan importante, que yo siempre me la repito. Por ejemplo, yo tengo que aceptar, voy a hablar en mí misma, tengo que aceptar que yo no voy a ser para siempre. Tengo que aceptar que cada minuto que respiro, cada segundo que estoy hablando con ustedes es un regalo del universo. Es una oportunidad que me da la vida para poderme expresar como un ser humano, pero no soy infinita, o sea, no voy a durar para siempre, por lo menos este contenedor, esta vida terrenal de hoy por hoy. Tenemos que prepararnos también a aceptar que en muchos de los casos nos enterramos o nos amarramos al ayer. Pensamos constantemente en el ayer, en el que fue o en el que pudo ser, pero ya eso no fue. Así que queda en lo que no fue, en un ayer. E incluso en un ayer que pudo ser y fue, pero no continuó porque ya no pertenece al presente. Estamos anclados también, que es por una cuestión también cultural, de un futuro. Siempre pensamos en un futuro, es que voy a hacer esto, esto va a pasar, cuando X mes llegue, pues las cosas van a cambiar, o si me llama, o si me escribe, y en esa esperanza de un futuro personal que sabemos o tenemos que aceptar que puede que no llegue, ¿ok? Y se nos olvida el hoy. Se nos olvida que la oportunidad es hoy, el aquí y el ahora. Yo sé que hay millones de consultas, bueno, de este tema, y siempre se llega a la conclusión de vivir el hoy. Pero dentro de ese hoy, tenemos que aceptar que no somos ni eternos ni perfectos. Y que cada instante o en cada situación vamos a cometer los errores y que vamos a salir heridos. Pero la ventaja de esos errores es que esas heridas van a ser, como yo les nombro, heridas sanadoras, ya sea a nivel del alma, ya sea a nivel espiritual y, ¿por qué no?, a nivel físico.
son dolores sanadores, podríamos decirles, pruebas sanadoras, etc. Entonces, repito, ¿cómo me preparo? Sabiendo que no soy eterno. Segundo, ¿cómo me preparo? Sabiendo que no existe el ayer ni el futuro, solo el hoy. Y que las decisiones que tome hoy, si me da la vida, me la presta un poquito más y puedo verlo mañana, pues sería una oportunidad o un regalo al universo que muchos no lo tienen. Hoy por hoy, como todo el mundo sabe, pues muere mucha gente, así como nace, desde luego, pero estamos hablando del sentido de usted que está aquí oyendo. Gracias por permitirme llegar a su casita a través de esta pantalla. Ok, ahora, ¿cómo me puedo preparar también? Bueno, saber o aceptar que hay un límite. Tenemos un límite humano. Tenemos un límite que la propia configuración, por decirle de alguna manera, de nuestros cuerpos, de nuestra mente, de nuestras emociones, tienen límite. No podemos sentirnos una persona con poderes maravillosos sin límite. Por ejemplo, si yo ahora, a por más ejercicio que pueda hacer, etcétera, voy y cojo una bicicleta y voy a hacer un triatlón, etcétera, pues tendré mis límites físicos porque no lo podría hacer. E incluso hay personas que están preparadamente físicamente, mental, etcétera, y no lo llegan a hacer. Tenemos que reconocer los límites. Límites como padres, pues desde luego hay límites. Saber que cada hijo tiene que vivir su vida propia, como yo la viví, como mi madre, me imagino, una persona demasiado sabia, me dio la oportunidad de vivir la vida de Brenda. Yo tengo límites como madre y esa es lo que yo tengo que aceptar y reconocer el hoy. ¿Ok? ¿Cómo también nos podríamos preparar? Bueno, en las emociones de hoy, por decir, lo que estamos viviendo, lo que se nos meten por todos lados y creemos que es la realidad y no lo es. Tenemos un idealismo, por decirlo así, de vida. Creemos que el idealismo, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo, un idealismo de que ejemplo, digamos como pareja, un idealismo de que la pareja va a ser para siempre. Voy a dar un ejemplo. Habrán parejas que entre comillas duren para siempre, pero hay que ver su estructura matrimonial o de noviazgo. Esos idealismos, ¿qué es lo que dañan nuestros sentimientos o nuestras mentes o influyen mucho al dolor que vamos a sentir cuando hay una pérdida, digamos, en una relación ya social, por decirlo así? Entonces, si no comprendemos que son idealismo de un amor eterno, que es un idealismo que vivimos para siempre, que es un idealismo que somos totalmente perfectos, que es un idealismo que no cometemos errores, que es un idealismo que solo yo tengo la razón y que todo va a salir bien. Entonces, cuando reconocemos que no es así, que la vida va continuo a lo que nosotros vamos decidiendo o la propia vida nos permite hacer, entonces los dolores o el llamado dolor se va a disminuir o por lo menos va a desaparecer. Me podrían decir cómo Brenda va a desaparecer por lo menos un dolor de un duelo. Desde luego que como humanos, repito, estamos hechos, nuestro contenedor, a sentir, a tener estos sentimientos de dolor que también son sustancias. Bueno, pues, en los otros programas se los iré explicando que también son sustancias que segregan nuestro cuerpo para poder sentir el dolor como también para sentir el amor. Y son las mismas sustancias. Ok, ahora, ¿cómo me preparo? Bueno, en cuanto a un duelo, ¿cómo no puedo llorar a mi padre, mi madre, etcétera? Bueno, eso es natural y es lógico que tengamos que sentir ese dolor. Es lógico que vamos a pasar por todas las etapas del duelo, pero cada uno la va a pasar de acuerdo a su sentimiento,
de acuerdo a su vivencia y de acuerdo a una forma íntima e individual. Puede que mueran muchas madres, desde luego que sí, pero los dolores de esos hijos, repito como ejemplo, van a ser diferentes cada uno, por lógica, por razones lógicas. Ok, entonces, ¿cómo me preparo? Me preparo de saber que esta persona, incluso yo, pero aquella persona que amo, no va a durar para siempre. No somos eternos. ¿Y qué pasa? Bueno, si comprendemos y aceptamos eso, va a abrirse la ventana de vivir o decir, bueno, como no va a durar para siempre, voy a darle lo mejor, voy a amar de verdad, voy a darle en mis posibilidades y límites de vida, voy a darle lo mejor a la persona amada, llámese madre, padre, abuelita, etcétera, hermano, hermana. Este tema es un tema pues escabroso en el sentido de que el ego que hay que enterrarlo. Definitivamente yo siempre todos estos programas los hago por las consultas que he vivido, donde veo parejas, etcétera, hermanos, etcétera, que se pelean por cosas, etcétera, por su propia humanidad y hay veces se nos olvida que que no somos eternos. Y se nos olvida que es una gratificación haber llegado a cierta edad y poder disfrutar de los que otros no pudieron tener. En este caso, yo podría decir, tengo que agradecerle al universo que mi madre murió a los 93 años. Ya una persona yo hecha y derecha. Pero ¿cuántos miles de niños y niñas no pudieron o no tuvieron la oportunidad de conocer a sus progenitores por diferentes muertes? ¿Ok? El dolor, qué palabra, ¿verdad? Entonces, continuamos. En cuanto a que no sabemos, vamos a saber que no somos eternos, que tenemos que aprender a vivir en el hoy. Eso es una buena preparación, tanto emocional, porque si controlamos nuestra mente o por lo menos descubrimos ya las trampas de la mente, sabemos que nuestras emociones las podemos no dominar, pero por lo menos manejar un poquito. Y ese dolor va a ser diferente a cuando no aceptamos las cosas. ¿Cómo funciona también todo esto que estoy diciendo? Bueno, podría decir que tenemos que sacarnos del idealismo del amor, por ejemplo, un amor platónico, un amor de revista, un amor de novela, un amor de esos que se vean antes el romanticismo, etcétera. Y que cuando nosotros, por ejemplo, tengamos una pareja o tenemos una pareja, vamos a saber que tanto nuestra pareja o la persona que esté con nosotros también es humana, también comete errores, también tiene limitaciones, también tiene todas las características, perdón, que usted, que uno. Un ejemplo de esto, o como podríamos decir que es el idealismo, cómo funciona, es, por ejemplo, que las mujeres o algunas mujeres podemos exigirle o le exigimos, perdón, a los hombres o a nuestra pareja que tiene que ser perfecto en todo, tanto en el dinero como en la vida íntima, como en la manera de hablar, como en la manera de relacionarse en el trabajo o relacionarse con sus familiares, etc. Tanto hombre como mujer vivimos de idealismos que cuando ya nos presentamos en carne propia con una pareja, nos damos cuenta que no es como pensábamos. Y entonces me preguntarían, ¿cómo es? Bueno, es la realidad. Es como es la realidad. Es como es la realidad. Muchos de los, como todo el mundo sabe, cuando llegan a la consulta que quieren divorciarse, etcétera, yo he visto cantidad de parejas que tienen sentimientos entre ellos, pero como viven en un idealismo o han vivido en un idealismo y no se han aceptado o no se aceptaron, pues se van separando y divorciando, yo creo, con sentimientos buenos para uno, para el otro. Por ejemplo, en lo emocional, repito, en cuanto a la vida,
que es tan difícil la aceptación de la muerte. Es tan difícil saber que no vamos a poder volver a ver a nuestros seres queridos que se han adelantado. Esos son dolores fuertes, pero de alguna manera vamos a salir de una de las etapas más graves del duelo cuando aceptamos que esa persona por algo tuvo que irse antes que nosotros. Llámese por enfermedad, etcétera, etcétera, por edad, por muchas circunstancias que se nos han adelantado. Ese egoísmo humano, querer tenerlos para siempre, nos va a afectar. Y si no aceptamos que la realidad es que nuestro ser querido que ha partido tenía un límite de edad o un límite en soportar una enfermedad, etcétera, no vamos a poder salir de ese dolor. Cualquiera diría, ay Brenda, es que lo decís muy, muy fácil. No, no es fácil. Esto no es fácil. Pero yo sé que ayuda mucho. Cuando acepto, cuando se da la aceptación, cuando le enseñamos a nuestra mente que ella no es la que manda, que nosotros podemos de alguna manera aceptar lo que nos está pasando, que tenemos un límite de vida y que tenemos un límite también de reacción ante diferentes circunstancias, entonces yo sé que va a ser otro panorama. Siempre se nos olvida el hoy. El hoy siempre se nos olvida. ¿Por qué? Porque nuestra o muchas de las culturas o por la situación que se está viviendo o hemos ido creciendo, por ejemplo, yo lo digo por lo que veo, se nos olvida el hoy y decir, bueno, hoy hice esto, me salió bien esto, me salió mal esto tengo que mejorarlo y esto no, o tengo que aceptar hoy que lo que pasó hoy no era para mí o no era lo conveniente para mí. O lo que pasó hoy, lo único que me va a dar es tristeza. O lo que pasó hoy fue tan maravilloso, tan lindo, tan etcétera, que voy a querer seguirlo haciendo o compartiendo. Si partimos de la raíz del hoy, junto con la aceptación de que no somos eternos y que tenemos límites, yo sé que su vida va a cambiar. Eso yo lo digo, pero de verdad. El dolor en todos los lugares y manifestaciones, repito, se muestra. Sin embargo, hay culturas, como repito, que no o nos enseñan a no poder expresar el dolor. Hay culturas que desde pequeños enseñan a que no griten si les pasa algo, que no expresen ese miedo o ese dolor que sienten, sino que tienen que callar. Y para no irnos muy largo, siempre hemos pensado, o se dice, bueno, yo, por ejemplo, no, yo a mi hijo le digo, a mi hijo varón, siempre le he dicho que tiene que expresar lo que siente, que tiene que manifestar el dolor, tanto como manifiesta la alegría, porque eso es la sanación del alma, eso es lo que quiere el espíritu. Entonces decimos, es que los hombres no lloran. Las mujeres sí lloran, pero los hombres no lloran. Eso todo el mundo lo sabe y no estoy mintiendo. Eso siempre, bueno, no sé si en la época de ahora la juventud lo dice, pero hemos crecido con unos patrones de idealismos que lo único que han hecho es perjudicar la evolución o el desarrollo mental de la persona, ya sea hombres o mujeres. Como podría decir, bueno, es que las mujeres no son para que estudien, sino la mujer es la que está hecha para que barra, lave, etcétera, cocina y vea de su casa. Eso siempre hemos hecho esas separaciones. Vale más, yo espero que a la edad ya de mi preciosa nietita, cuando ya tenga edad grande, pues esté un poco evolucionado. Pero ¿cómo es que cuando, un ejemplo, podría yo prepararla para el dolor? Es enseñarle que todo tiene un límite y que no somos para siempre. Y que por decirlo así, hay cosas que nos suceden que tenemos que aceptar. En todo esto hay una bolsita
por decirlo así, en nuestra vida que se llama el autoengaño. Nosotros nos autoengañamos cuando no aceptamos lo que vemos, cuando no aceptamos la realidad, cuando no aceptamos y vivimos en un idealismo que no es el nuestro. Vivimos en idealismos no personales, sino globales. Por ejemplo, la moda, por decirlo así, un ejemplo tonto. La moda es usar traje blanco. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible, tengo un idealismo que voy a usar ese traje blanco, voy a pertenecer al grupo de los de la élite, etc. No sé, tal vez otro ejemplo sería mejor. Podemos vivir un idealismo de que si yo tengo un vaso, que me compré un vaso de estos vasitos, por ejemplo que estoy yo, tal vez puede tener un idealismo que si se rompe, que este vasito cuando se me quiebre, cuando caiga, perdón, nunca se me va a quebrar, porque la estructura molecular de este vaso está para que nunca se... Tengo que aceptar que llegará el momento que se me vaya a caer por A o por B, aunque sufra mucho, porque lo quiero mucho, porque es un regalo, pero tengo que aceptar que va a poder, o sea, en las posibilidades se va a quebrar, pero que no voy. Ok, entonces ese dolor donde se subsume o subsume todas las emociones nuestras y todas las acciones que hacemos. ¿Cómo nos quitamos el dolor? Repito, aceptando. La aceptación. También puedo dar un ejemplo. Yo tuve un dolor, pero de esos que uno dice que se me quema el alma, que yo sabía que no podía vivir, seguir viviendo. Voy y le pregunto a mi madre, le digo, ¿me pasa esto? No, le dije, mami, tengo un dolor terrible. Y ella me dijo, no me diga más. Lo único que puede hacer usted, Brenda, es aceptar. Cuando usted acepte, cuando acepte, usted va a salir de ese dolor. Y va a durar un año, me dice. Apuesto que vas a durar un año. Cuando ya se dé el año, me dijo, ni te vas a dar cuenta. Ese dolor va a ser superado. Y vaya que sí. Y así que eso lo practico. Todo pasa en esta vida. Nada es eterno. Ni la felicidad, desde luego, no. Pero ya sería otro tema de la felicidad, que después lo iremos hablando también en el campo de la felicidad, porque son emociones y la felicidad es una emoción. Una emoción producida por ciertas sustancias de nuestro cuerpo, así como el dolor. Tengo que aceptar también de que Brenda ha cometido tantos errores que esos errores me han sacado de los idealismos o de los autoengaños. Desde luego que es duro, desde luego que esa aceptación, tengo que enterrar mi ego y decir, no, es que Brendita es, no, decir, no, no puedo llevar ese yugo o esa llaga en mi corazoncito para siempre. Yo tengo que seguir viviendo por mí, desde luego, y por mis hijos. Aunque, como repito, tengo que aceptar que mis hijos, cada uno tiene su vida, va a tener sus pruebas, sus dolores, sus aprendizajes, etcétera. Su almita y su espíritu andan en esa evolución. Eso tengo que aceptar, porque si no lo acepto, mi dolor va a ser insoportable. ¿En qué aspecto? En que como lógicamente los padres, todos o la mayoría, queremos lo mejor para nuestros hijos. Eso es cierto, pero lo mejor es que ellos aprendan, como he aprendido yo como hija. Desde luego que sí, y como la hija número 12. Así que cuenten ustedes, la número 12, la menor de 12 hijos. Otra cosa, para ir concluyendo, el fanatismo. Hay fanatismos en todo, tanto en el amor como en el dolor hay fanatismo. Y lo vamos a encontrar
en las canciones. Los vamos a encontrar en la manifestación de las canciones. Los autoengaños, como repito, nacen de los fanatismos ideológicos, de los fanatismos, perdón, mentales, o lo que consideramos nosotros lo correcto. Por ejemplo, si usted, bueno, yo ahora que estoy estudiando esto, cada canción que oigo, ya tomo el tiempo para escuchar la letra. Y tal vez esa canción, por decirle, la he escuchado millones de veces, pero nunca, nunca antes le había puesto atención. Y ahora al escuchar la letra, digo, oh my God, cómo el fanatismo de idealismos o de autoengaños, perdón, llegan a las canciones, a las letras que consumimos todos los seres humanos, o muchos, por decirlo así, y que si en ese momento estoy pasando un momento, una circunstancia muy dolorosa, lo que va a hacer es aumentar ese dolor y decir, yo tengo la razón, por ejemplo, y decir en algún momento, sin ti no puedo vivir. Cosa que es fanatismos ideológicos en cuanto al amor. Podemos escuchar, por ejemplo, sin ti no puedo vivir, llegaste tú y por eso como llegaste tú, ahora soy mejor persona o he crecido porque sin ti no soy nada, etcétera. Ahora pongan una canción o dos y analícela. Esa es la tarea que les voy a poner y verán que cómo es posible que ese fanatismo, esa ideología, esas no aceptaciones están reflejadas en esas letras. Y entonces asumimos que el dolor es obligatorio, que el dolor ahí tenemos que asumirlo para siempre. Tenemos que asumir entonces de que nunca voy a salir de esto y que, como me dicen en sus mensajes, no puedo más. Y quiero despojarme de mi vida. Desde luego que ya en los próximos videos les voy a explicar cuando nuestra mente llega a esa conclusión, que es una conclusión que es de mucho respeto y la analizamos. Ahora, lo importante es que por lo menos ustedes entiendan que usted puede salir de ese dolor cuando aceptamos que esa persona que se nos fue por una enfermedad, por ejemplo, ya su cuerpito no aguantaba, sus dolores, las inyecciones, estar en cama, el cuerpo, los huesos, etcétera. Porque una cosa es ser uno, el que cuida a la persona, y otra cosa es aquella persona que está pasando esa enfermedad. Y como es un egoísmo escondido, el egoísmo de amor, por decirlo así, bien escondido, uno pues dice, no quiero que se vaya. ¿Y quiénes somos nosotros para no permitirle a aquella almita o a aquel espíritu seguir evolucionando? El dolor es grande, pero el dolor va a ser grande a la medida de que usted acepte que los parámetros mentales que usted tenga. Tenemos vida y vida en abundancia hoy, en este segundo, repito. Pero si yo me voy al ayer, voy a traer demasiado dolor, demasiadas circunstancias que me hicieron llorar, etcétera. Y de ahí entonces vuelvo a caer a un dolor de un idealismo del pasado, porque ahí se queda. No va a pasar más nada. Y empiezo a alimentarme en la noche o en el día de lo que sufrí ayer. Y se me olvida la felicidad o lo bueno que me pasó hoy. O por ejemplo, se me puede olvidar que, bueno, un ejemplo mío, que he sanado tantas heridas físicas de operaciones, etcétera. Tengamos muchísimo cuidado también con el fanatismo del futuro. Desde luego que es irresponsable decir que no vamos a pensar en el futuro, desde luego, por eso hacemos una cuentita de banco, vamos ahorrando nuestra platica, etcétera, ya para lo que uno necesite. Desde luego que tenemos que pensar o se piensa, bueno, quiero construir una casita, etcétera, o ir a un viaje o quiero hacer el otro. Son futuros, pero son futuros totalmente manifiestos o totalmente de corazón, personales, manifiestos del querer, del deseo.
de pensamientos importantes. Y como dije una vez, el pensamiento es hijo del deseo y de la voluntad. Son futuros bonitos. O porque no podíamos pensar que mi futuro va a ser tan malo como el ayer. Y eso por lo general nos causa mucho dolor. Conozco muchas personas y yo tuve que salir de eso, de que se sientan en el dolor del ayer y lo traspasan, lo brincan al futuro y se les olvidó el hoy. Y continúan ese círculo, por decir así, un círculo de dolor y de autoengaño, que lo único que hace es dos cosas: o hacer infeliz a las personas que cohabitan o conviven con esa persona, o si vive solo, hacerse infeliz solo. Y para ir un poquito más, hacer infeliz a las personas que va a conocer, que va conociendo en el camino y le va transmitiendo ese dolor. Porque les voy a decir una cosa, los dolores se transmiten emocionalmente. Entonces, lo que yo siento, yo quiero que todo el mundo lo sienta. O lo que yo siento, yo quiero que todo el mundo me comprenda que soy una víctima. Entonces, necesito contar ese dolor para que las otras personas indirectamente se manifiesten con el dolor. Y así hay familias y personas que hoy les llamamos tóxicas. Ok. ¿En qué va las personas tóxicas con el dolor? Bueno, va muy de la mano con lo que es en los trabajos. Cuidado donde usted trabaja o con sus compañeros de trabajo o sus acciones que hacen. Porque si usted considera en su mente, desde luego, va a considerar que la persona que está a la par en su trabajo, lo único que le hace es dolor o acciones que usted no va a ser provechosa para su bien, va a ser un peligro. Voy a repetir esto. Si en el trabajo usted va a transmitir su dolor, a la misma vez va a permitir que los dolores de otras personas o sufrimientos se lo transmitan a usted. Y repito que esas experiencias de dolor o sufrimientos, etcétera, son personales e íntimas. En su vida personal, como diríamos. Ok, también en cuanto a los hijos, hay hijos que son muy buenos hijos y otros que no. Cada padre lo va a determinar, el mundo no, pero cada persona como hijo va a determinar si quiere vivir con sus padres o no, como lo acaba de mencionar. Y a su vez también los padres no somos eternos, repito, pero nosotros tenemos la oportunidad de también, cuando ya hemos visto que nuestros hijos crecen, que vivan su vida. Pero sin embargo, también tenemos que aceptar que pueden haber hijos que quieran vivir con nosotros y hacer su vida en común, que eso es maravilloso. Tengo miles de casos donde los hijos al final se hacen cargo de sus padres o madres e incluso de abuelitos. De abuelitos he visto mucho también. Y viven lo más bien, desde luego con sus buenos y altibajos, etcétera, pero eso es muy normal. Entre hermanos, dolores, el dolor entre hermanos es fuertísimo, porque es un misterio, no, yo sé por qué es, pero por decir algo, podría decir que los hermanos, cuando se enojan, cuando hay problemas, ¡pa! Se va, se va, y causa mucho dolor. Y lo más misterioso, por decirlo así, es que uno puede tener amigos o amigas que en algún momento se separan, pero que en algún momento también se encuentran y se llegan a hablar y vuelven a estar el perdón, etcétera. Y en algunos casos se continúa con la amistad, pero entre hermanos cuesta mucho continuar esta amistad. Es algo muy significativo y eso después lo voy a explicar porque tiene ya un estudio científico, por lo cual cuando hay pérdida de hermanos en familias, cuando se enojan, el dolor es más fuerte, la rabia está más presente y el ego es el que va a mandar, por decirlo así, esa relación de hermanos. Amigos, ya lo expliqué, hijos también, separación, muerte, ya lo expliqué, y también cuando hay, ya lo expliqué,
cuando hay relaciones, digamos por decirlo así, amorosas. En todo vamos a encontrar el dolor, pero si estamos preparados, por decirlo de alguna manera, y reconocemos que la única facultad que tiene el ser humano, por decirlo de alguna manera, es reconocer que tenemos que prepararnos para alguna actividad. Por ejemplo, si yo voy a ir a trabajar a X parte, o no, por ejemplo, si viene una consulta, ya yo tengo que prepararme para ver cómo voy a poder responder a esos consultantes. Así es en la vida. Si yo voy a preparar, un ejemplo, un viaje, pues uno tiene que prepararse dónde va, cuánto valen las cosas, si te va a alcanzar o no, si te invitan, todo eso. Siempre tiene que haber una preparación en todo. Y si en cuanto a las relaciones, pues por más dolorosa o por más doloroso que fue, digamos, una del ayer, no por eso la del hoy va a ser lo mismo. La del hoy puede ser mucho mejor. La del hoy puede ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque he aprendido las heridas del pasado. Esas heridas que yo les llamo heridas sanadoras. Esas heridas que hoy por hoy me hacen comprender mejor que hay que estar preparado para para el hoy, para lo que viene para el hoy. Repito, todo lo que te causó dolor, tenemos que verlo como algo bueno. Tenemos que vernos como un mecanismo o un mapa de vida que cuando estamos en el hoy, cuando estamos razonando en el hoy, podemos agarrar ese mapa del pasado y decir, en el campo del amor no me voy a ir por este lado, en el campo del trabajo, en el campo de las amistades. Y teniendo ese mapa de vida es donde vas a poder construirte mejor. Construirnos mejor es el objetivo de todos. Así que, ¿qué debemos de hacer también por último? Cuando reconocemos los límites, no nos autoengañamos. Cuando reconocemos y aceptamos que es normal que pase X cosa, porque no somos eternos, nada es eterno, las cosas van a ser diferentes, o por lo menos la manera que voy a recibir ese golpe o ese dolor hoy va a ser totalmente diferente, porque ya voy a estar armada, porque ya tengo fundamentos importantes para decir, no me va a volver a pasar. O por lo menos decir, no voy a pasar por lo mismo. O por lo menos decir, yo tengo la llave yo tengo la llave de la cajita de los sentimientos y cuando quiero la abro y cuando quiero no. O cuando quiero la abro y acepto lo mejor en mí. ¿Cómo nos podemos proteger también del dolor? Es cuando nos cuidamos de diferentes o de aquellas decisiones importantes para nuestra vida. Aquellas decisiones que tenemos que tomar que puede coger un giro en nuestra vida, puede llevar a un giro importante en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Y también tenemos que tener o protegernos de lo que no va a construir en tu vida. Y es fácil. Una persona me preguntó, Brenda, pero es que yo estoy conociendo a alguien, no voy a decir el nombre, desde luego, pero estoy conociendo a alguien, es tan bello. Me dice, pero hay veces, hay cositas que no me gustan. Y entonces, entonces yo le pregunto, le hago, ¿y qué vas a hacer con eso? Y me dice, no, no, voy a seguir a ver hasta dónde aguante. Pues ella toma esa decisión de seguir a pesar del dolor que le está causando. Y así va empezando. Yo lo que le dije así, te hago cuidado, porque te estás metiendo en un torbellino que cuando llegas al ojo del torbellino o del tornado, no vas a saber cómo salir. Y cuando salís, o si salís de eso, va a ser un dolor excomunicado. Dolores hay, dolores desde luego, como repito también, es propio del ser humano, es propio de nuestras acciones, decisiones, pero también es propio de lo que nosotros dejamos que nos hagan. Cuando usted se deja, es donde la profundidad
de esa maldad entra en tu corazón y no te va a hacer feliz. Ahí van de la mano también, como le dije a la muchacha, el autoengaño, el autoengaño. Y bueno, espero que este tema a mí me apasiona porque son muchos también los mensajes que me dicen, Brenda, repito, ¿cómo salgo de este dolor? Y los mensajes son de diferentes manifestaciones del dolor. Así que a mí me queda por decir, acepte que usted no es eterna, pero también acepte que cada uno tenemos un límite. Queremos soportar, queremos soportar, no, no somos poderosos en ese sentido, como para decir, voy a aguantar, como decían nuestras abuelitas. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, a los jóvenes, decía, es que ustedes tienen que aguantar, y va a ver que todo se va a componer. Y entonces uno creció, lo estoy diciendo a nivel personal, uno crece con ese idealismo de que todo se va a componer. Y no, porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene derecho a vivir como quiere. Cada persona, así como no tiene el derecho de hacerle daño a nadie, tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Como dicen por ahí, pues la vida íntima es la vida íntima en todas sus manifestaciones, ya sea de enfermedad, de decisiones de trabajo, de amigos y todo. Sí, es cierto. Por eso esa vida íntima no podemos irla transmitiendo a otros enfoques de la vida. Y en eso lo vamos a dejar para el próximo programa, ya hacer un análisis sobre lo que consideramos íntimo. Y lo que consideramos el dolor en la vida íntima de las personas. Y por darles un paso un poquito ahí en la ventana, yo les doy de consejo, cuando usted tenga un dolor, llámese como se llame, de la manera que sea. Eso es lo que hago yo. Yo agacho la cabeza y siempre digo, Brenda, esto va a pasar. Brenda, no soy eterna. Cuando es muy grande el dolor, siempre me digo, Brenda, yo tengo un límite de soporte. Cuando siempre me digo, Brenda, tranquila. Tranquila porque me queda poco tiempo a todos. Así que, ¿cuánto yo voy a coger de mi fuerza, de mi energía, de mi todo, para ir sobrellevando un dolor que realmente va a pasar? Y eso me lo dice el amigo del tiempo. Un abrazo a todos, espero que les haya gustado y que estos mensajes, por lo menos en este programa, como digo yo, queden en su corazoncito. Y como le digo yo a todos los que les respondo, tranquila, eso va a pasar. Pero cuando el tiempo lo dice, pero también nosotros tenemos mucho, mucho, mucho de responsabilidad de decir, hasta aquí pasa. Pero si yo empiezo a masticar el dolor, y lo mastico, lo paso de un lado para el otro, para el otro, y no lo escupo, eso va a durar mucho. El tiempo de masticación, como dice una amiga mía, el tiempo de digerir ese dolor lo tiene usted. Y de verdad que sí. Por eso nosotros los seres humanos todos somos muy parecidos. Las pruebas son muy parecidas. No hay prueba diferente. En cuanto a la pérdida de trabajo, de separación, de muerte, de duelo, de enfermedades, todos los seres humanos no pasan las mismas, pero las que pasan son muy parecidas en cualquier lado del mundo. Un ejemplo, una persona que muera de cáncer aquí en Costa Rica es lo mismo, el mismo cáncer de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Europa. Simplemente lo que cambia es el contenedor. Así que compartimos las mismas pruebas, compartimos aquello que llamamos el mismo dolor. En eso lo vamos a compartir. Lo que no nos enseñaron es a compartir el secreto, que es cuando yo acepte mi dolor, todo va a cambiar.
porque yo tengo la llave de abrir o cerrar. Si quiero llorar para siempre por un autoengaño o una no aceptación, incluso por un ego mío, eso es cuestión mía. Espero que me hayan comprendido. Un abrazote, besos para todos y que el universo me los acompañe. Bye bye.